En la primera de las clases del primer día de este seminario, como vimos, tomé un tema en donde el peso fue fundamentalmente sobre los materiales textuales, y en este caso, más que la arqueología, porque obviamente no hay mucho de arqueología, pero quería traer el caso precisamente de cómo las ciencias tratan de explicar en este caso un texto bíblico. La segunda clase del día de hoy, quiero tomar ahora una figura un poco más cercana, por lo menos frente a los orígenes de Israel, como es la figura del rey David. Si en este caso estamos hablando de una figura histórica o una ficción literaria. Y a tales efectos, quiero comenzar esta primera parte, dado que la figura de David está asociada también a la ciudad de Jerusalén. Me pareció que es una buena oportunidad también para tratar el tema de Jerusalén desde un punto de vista arqueológico. Quiero tratar en esta primera parte los orígenes preisraelitas de Jerusalén y nuevamente tratar de entender el trasfondo de esta figura que va a aparecer un poco después en la historia de esta ciudad. Los comienzos de la ciudad de Jerusalén están asociados con el manantial de Gijón, localizado en el Valle del Cedrón. Es decir, para que se ubiquen, este es el perímetro de la ciudad vieja de Jerusalén, esta ciudad que juega un papel tan central también en el conflicto y todo el tema de Jerusalén, con el que han comenzado también el conflicto inmediato con Hamás, tiene que ver precisamente con los sucesos en derredor de la ciudad y específicamente del área del monte del templo. Pero yo quiero hacer aquí referencia precisamente al Valle del Cedrón, que está ubicado en el oriente de la ciudad vieja de Jerusalén, y específicamente a este manantial, que sirvió desde sus comienzos como proveedor de agua para los habitantes del lugar. Y nosotros en otro contexto vamos a volver otra vez sobre este manantial. No se han hallado restos arqueológicos de esta época tan temprana de la ciudad. Sin embargo, la existencia de la misma queda corroborada al aparecer mencionada en textos antiguos. Y aquí quiero que empiecen a ver también la tensión que muchas veces encontramos entre la arqueología y testimonios literarios. Es decir, que mientras en la arqueología no hemos encontrado restos de una época tan antigua en la historia de Jerusalén, tenemos textos que sí hacen referencia a esa ciudad. Un ejemplo en este sentido son los textos de execración, que son textos de maldición egipcios de carácter mágico de los siglos XIX, XVIII antes de la era común, que contenían nombres de países, ciudades y gobernantes que se habían declarado enemigos de Egipto. Y acá, por ejemplo, tenemos uno de ellos, uno de esos ejemplos. Esto es en una forma de una estatuilla de un prisionero que aparece precisamente eso, en forma de estatuilla, que era como un tipo de figurina mágica, en donde figuraban los nombres de los reyes y se pronunciaba una maldición y luego los quebraban precisamente para, de una manera de, si quieren, de práctica vudú, para, por medio de ese acto mágico, influir sobre esa persona. Pero lo que nos interesa en este caso es que aparecen los nombres de dos reyes, Yakar Amu y Sech Anu, de una ciudad-estado llamada Rushalim, que suena muy parecido a Jerusalén o Jerusalem o Jerusalén, el nombre que nosotros hoy llamamos en español Jerusalén. Otro ejemplo al respecto estamos hablando de los siglos XIX y XVIII y no tenemos ningún resto arqueológico. Otro ejemplo al respecto son las cartas de Amarna, grabadas con escritura acadia cuneiforme en tablillas de arcilla, que fueron intercambiadas entre la administración egipcia y sus representantes en Canaán y Amurru. Estas cartas son llamadas así por haber sido encontradas en la ciudad de Amarna, en el Alto Egipto, fundada durante el reinado del faraón Amenhotep IV, conocido también como Ajenatón. Y aquí vemos esas cartas de Tel Amarna, en donde en la línea 61
que aparece aquí, y aquí lo ven ampliado, aparece el nombre de una de las ciudades, Urushalim, que como suena, muy parecido a Jerusalén o Jerusalén, que es precisamente Jerusalén. Es decir, el punto que quiero que vean es que metodológicamente puede darse el caso, que tenemos el testimonio literario que alude a la existencia de la ciudad, mientras que no encontramos en el sitio ningún testimonio que podamos ascribirlo a esa época. Y eso muestra que no necesariamente cuando no encontramos ningún artefacto o prueba en un lugar significa que necesariamente no existió. Significa que no lo encontramos o que no lo hemos encontrado por ahora. A pesar de la falta de hallazgos significativos que comprueben la existencia de una ciudad para esos años, los arqueólogos Elat Mazar y Wayne Horowitz encontraron en el año 2010 en el Ofel, al sur de la actual ciudad vieja de Jerusalén, una pequeña inscripción acadia. Fíjense, lo que él tiene aquí en la mano es esto, de unos 2 centímetros por 8 milímetros a 2 centímetros y una profundidad de 1 centímetro. Como ven, es muy pequeña, en escritura cuneiforme, que era la escritura que se usaba en Mesopotamia de esa época, lo que prueba que en el lugar habría habido algún tipo de actividad burocrática propia de un centro urbano. Y esto es un punto importante. Es decir, haber encontrado un testimonio, aunque sea ínfimo, nos muestra que alguien lo escribió, que debe formar parte de un sistema burocrático en donde existe un escriba, donde existe alguien que lo va a leer, donde significa que alguien va a recibir ese mensaje, y a pesar de no haber encontrado ningún testimonio arqueológico de la prueba de esas personas, el hecho que se haya encontrado ese resto arqueológico prueba que algún tipo de funcionamiento de una ciudad hubo en esos años. La ciudad de Jerusalén predavídica habría estado ubicada en la parte sudoriental de la actual ciudad vieja. Es decir, esta es la ciudad vieja de Jerusalén, como la tenemos hoy en día, y aquí habría estado precisamente la ciudad cananea en lo que se llama el Ofel, como dije, en la parte sur, debajo de la ciudad vieja, en el lugar en donde se encuentra hoy en día la antigua aldea árabe de Siloán, que es aquí. Los escritos bíblicos mismos reconocen el pasado no israelita de la ciudad, llamándola ciudad de extranjeros, en Jueces 19:12, debido a su población de origen jebuseo, probablemente un grupo de origen hitita, y según se cree, los hititas comienzan a llegar a la tierra de Canaán, a lo que nosotros llamamos la tierra de Israel, para alrededor del siglo XII, como consecuencia del colapso de los grandes imperios en el siglo XII, y uno de ellos era el gran imperio hitita, que está ubicado fundamentalmente en el área de la actual Turquía. Entonces, luego de presentar muy rápidamente esta época o este periodo predavídico, quiero ahora en la segunda parte dedicar ahora a hablar de la ciudad de David y la ciudad de Jerusalén. De acuerdo a la tradición bíblica, habría sido en tiempos del rey David, que generalmente se lo coloca o se lo ubica aproximadamente en el siglo X antes de nuestra era, cuando la ciudad de Jerusalén habría pasado a manos de los israelitas, convirtiéndose así en la capital del Reino Unido de Israel, según está escrito. Y ahora vamos a leer la versión del libro de 2 Samuel capítulo 5, en donde nos cuenta cómo fue tomado por David la ciudad de Jerusalén. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio, y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. Es decir, en principio, como ven, el texto bíblico adopta un número que es un número que se llama un número típico, el número 40, que en términos bíblicos significa una generación. Y por eso sabemos que el tema del número 40 se repite muchas veces en los textos bíblicos, como 40 años del derrotero de Israel en el desierto, 40 días de Moisés en el monte Sinaí, 40 días en el derrotero de Elías en el desierto. Es decir, el número 40 es un número tipológico.
El rey David y sus hombres se dirigieron a Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región. Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los cojos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal de agua y mate a los ciegos y a los cojos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. Y de allí viene el dicho: ni los ciegos ni los cojos pueden entrar en el templo del Señor. Después se instaló David en la fortaleza y la llamó Ciudad de David, y construyó murallas a su alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. En este sentido, según ha afirmado el arqueólogo israelí Eli Shukron, en excavaciones realizadas en la ciudad de David, se habría encontrado la legendaria ciudadela capturada por el rey David durante la conquista de Jerusalén. Vemos a continuación un breve video sobre este anuncio realizado en el año 2018, en el cual se dejan entrever las polémicas que genera el tema por sus implicancias geopolíticas y religiosas. Es decir, lo que quiero que vean es que todo el tiempo la polémica es si realmente los hallazgos arqueológicos reflejan, iluminan o prueban lo que cuentan los textos bíblicos. Veamos ahora en este breve video sobre el hallazgo de Eli. Israelí dijo haber encontrado la legendaria ciudadela capturada por el rey David durante la conquista de Jerusalén. Esto ha reanudado un largo debate sobre el uso de la Biblia como guía para identificar ruinas antiguas. Esta es la ciudadela del rey David, dijo el arqueólogo Eli Shukron. Esta es la ciudadela de Sión, y esto es lo que el rey David despojó a los jebusitas. La afirmación de Shukron, al igual que muchas otras en el campo de la arqueología bíblica, ha sido criticada. Forma parte de una serie de anuncios de los arqueólogos israelíes, según los cuales han desenterrado palacios del legendario monarca bíblico. El rey David es reverenciado en la tradición religiosa judía por haber establecido Jerusalén como la principal ciudad sacra, aunque hay escasas pruebas contundentes de su existencia y reino. Las excavaciones de Shukron, que comenzaron en 1995, descubrieron una gran fortificación hecha con bloques de 5 toneladas colocados en muros de 6 metros de grosor. Restos de vasijas ayudaron a establecer que la muralla tiene unos 3.800 años de antigüedad. El actual conflicto palestino ha afectado este proyecto. La excavación de $10 millones fue realizada en un barrio árabe de Jerusalén. Ella fue financiada por una organización que establece judíos en casas vigiladas en áreas árabes de la zona oriental de Jerusalén para evitar su división. Los palestinos reclaman el este de Jerusalén, capturado por Israel en 1967 como capital de su futuro estado independiente. Rosalba Ruiz, Associated Press. Ahora, quiero que presten atención que en esta nota también vemos que además de las polémicas que hay entre los investigadores sobre cómo entender o interpretar los hallazgos arqueológicos y la polémica que tenemos entre los textos que probablemente harían referencia o tendrían que ver con esos hallazgos y los hallazgos arqueológicos, también tenemos otro nivel que afecta y que en algún momento también hablaremos sobre ello, y es precisamente las posiciones políticas o los intereses de los investigadores que en un caso o en otro caso quieren promover ciertas interpretaciones. Y eso es algo que también hay que tener en cuenta en todo este análisis cuando tratamos de entender las relaciones entre la arqueología y las escrituras. Las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en el Ofel, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, por Robert McAllister y John Duncan en 1923 y 1925, por Kathleen Kenyon en 1961 y 1967, por Igael Shiloh en 1978 y 1985, y Elad Mazar desde el año 2000 en adelante, se encontraron los restos de una pared monumental en pendiente, construida de 55 escalones de piedra, que llega actualmente a una altura de 18 metros. Se pueden ver la estructura monumental de esta pared. Originalmente esta pared habría tenido una altura de 30 metros y es uno de los restos más impresionantes hallados en la tierra de Israel de la época de hierro o época bíblica, que se considera el periodo que va del siglo X
al siglo VI antes de nuestra era. Según se supone, esta construcción monumental habría tenido por propósito servir a manera de talud para sostener la ladera oriental de la ciudad de David, a los efectos de posibilitar la construcción de grandes edificios en la cima de la ladera. Es decir, quiero que vean, esta sería la ciudad de David, que fundamentalmente es la ciudad de los jebuseos. Aquí tenemos esta estructura monumental y sobre esta estructura estaría precisamente aquí todo un complejo de edificios en la cima de la ladera, que sería la sección norte de la ciudad. En excavaciones posteriores llevadas a cabo por la arqueóloga Elat Mazar, entre los años 2005 y 2007, en la cima de la ladera oriental de la ciudad de David, por sobre la pared escalonada y al norte del mismo, se hallaron los restos de una construcción de piedra grande, datada para comienzo del siglo X ante nuestra era. Y la susodicha investigadora propuso identificar este edificio nada menos y nada más como el Palacio de David. Siguiendo esta interpretación de los hallazgos arqueológicos, quiero mostrarles el comienzo de un video producido por Megalim, un instituto de altos estudios de Jerusalén, con una clara orientación nacionalista. Porque aquí me interesa que ustedes vean cómo distintos grupos adoptan y promueven narrativas en función también de una orientación política. Y en este caso, quiero mostrarles cómo la ciencia, de alguna manera, también es partícipe de estas aproximaciones que tienen un claro corte ideológico. Voy a mostrarles el comienzo de ese video porque tiene que ver con lo que recién vimos también con el video de Eli Shukron. ארמונות מלכים הם מקומות מרתקים. הפאר והעוצמה מעוררים כבוד והתפעלות. אבל ארמון המלך הכתום היה בראש ובראשונה בניין ייצוגי. סמל של ריבונות, כוח ועוצמת השלטון. זאת אולי הסיבה שבגללה כבר לפני 3,000 שנה מתאמץ דוד המלך לבנות לעצמו ארמון מפואר כאן, בבירתו החדשה, ירושלים. בניין גדול ומרשים יהווה סמל גם לעוצמת השלטון וגם לאיחוד כל השבטים כולם תחת דגל אחד. מלכות בית דוד. אבל כדי לבנות ארמון רציני ומפואר יש צורך בחומרי גלם משובחים ובאנשי מקצוע מן השורה הראשונה. התנ"ך מספר שחירם מלך צור בן בריתו של דוד דאג לספק לו את כל הדרוש, חומרי גלם ובעלי מקצוע. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד. בית הארזים שהקים דוד היה כנראה הבניין המרשים ביותר בירושלים. חבל רק שבסופו של דבר הוא נחרב על ידי הבבלים ומכל היופי הזה לא נותר דבר. או שאולי כן? הסיפור מתחיל בשנת 2005, כשהארכיאולוגית דוקטור אילת מזר מתחילה לחפור במרומי עיר דוד יסודות של בניין מהמאה העשירית לפני הספירה, תקופתו של דוד. בהדרגה הלכו ונחשפו ממש כאן יסודות של בניין עצום. הקיר הזה למשל נמשך לאורך של כ-30 מטרים. לא רחוק מכאן התגלתה בחפירות כותרת אבן שהייתה ללא ספק חלק מארמון מפואר. ניתוח מעמיק של הממצאים ורמזים למיקום הארמון בפסוקי המקרא הביאו את מזר למסקנה ברורה אחת. מצאתי את ארמון המלך דוד בירושלים. כך צהלה מזר והעולם הגיב בתדהמה. נכון, אין עדיין תמימות דעים בין החוקרים, האומנם זה הארמון שבנה המלך דוד, וכולנו נצטרך לחכות בסבלנות להמשך החפירה. אבל בינתיים בואו נעשה מסע אחורה בזמן. Bueno, eso es poco me importa. Es decir, lo que quiero que vean que toda la polémica en derredor de la ciudad de Jerusalén y específicamente en lo que tiene que ver con
los recientes descubrimientos hechos por la doctora Elat Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén sobre si los restos de ese edificio son o no el Palacio de David, tiene que ver en última instancia como introducción al tema central de esta clase, y es si realmente David fue un personaje real o fue simplemente un personaje literario. Como han podido entender de esta primera parte de la exposición, detrás de las polémicas arqueológicas sobre la naturaleza de las construcciones halladas en la ciudad de David, se encuentra una pregunta fundamental. ¿David fue una persona real? Durante siglos, los creyentes no dudaron en la existencia de este personaje central en la conciencia religiosa de Occidente, antecesor del mismísimo Mesías. A partir de los años 80 del siglo pasado, estudiosos de las universidades de Copenhague y Sheffield, como Lemche, Davis, Thompson y Jamison Drake, adoptaron una posición de carácter minimalista, argumentando que David y Salomón habrían sido personajes imaginados fruto de construcciones literarias tardías. Y sobre este punto nosotros habremos de analizar en la clase del viernes, la clase número 5, en donde habremos de analizar precisamente estas posiciones desde un punto de vista metodológico. Pero ahora lo quiero ejemplificar precisamente en el caso de David. Es decir, empezó a aparecer una línea interpretativa que realmente considera figuras como David o como Salomón realmente como personajes literarios. Esta posición científica, muchas veces barnizadas con tintes políticos antisionistas manifiestos, y esto también en muchos de los casos, no es casualidad que muchos de estos autores también asumen actitudes o posiciones políticas, porque detrás de las polémicas arqueológicas también se esconde el tema del derecho sobre la tierra o el derecho histórico del pueblo judío sobre la tierra de Israel. Por lo tanto, también el tema político juega un papel en las polémicas arqueológicas. También fue adoptada por arqueólogos israelíes, es decir, que no solamente las posiciones minimalistas o críticas son asociadas solamente a aquellos que tienen posiciones antisionistas, sino un profesor de la valía del profesor Inosaron Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv, quien a lo sumo llegó a aceptar que David habría sido el reyesuelo de una ciudad muy pequeña y muy limitada en recursos. Por ejemplo, junto con Neil Silverman, el profesor Finkelstein escribió un libro, David y Salomón, donde precisamente desarrolla estas ideas que ya las había desarrollado en un libro anterior de manera incipiente, llamado La Biblia desenterrada, ambos en español. Sin embargo, esta polémica en torno de la historicidad de David tomó un giro inesperado, cuando en el año 1993, un equipo de arqueólogos dirigidos por el profesor Abraham Biran encontró en Tel Dan, al norte de Israel, un hallazgo espectacular. Para que se puedan ubicar, este es el Estado de Israel. Aquí se encuentra la Franja de Gaza. Si ustedes oyeron en las noticias el bombardeo de misiles y raquetas desde la Franja de Gaza a Ashkelon o Ashdod, están ubicadas más o menos para aquí. Aquí está la Cisjordania y aquí en el norte está Tel Dan, muy próximo al límite con el Líbano, y como ven aquí se encuentra también Siria y aquí Jordania. Eso es para ubicarlo geográficamente. En esa oportunidad, el equipo encontró una pieza triangular de basalto de 22 por 32 centímetros con una inscripción en arameo que fue identificada como parte de una estela conmemorativa erigida por el rey de Siria y posteriormente destruida por un gobernante israelita. Y esto quiero apuntar que es algo bastante excepcional en la arqueología de Israel, que a diferencia de las inscripciones monumentales que nosotros conocemos de Egipto y en Mesopotamia, es muy raro poder encontrar inscripciones monumentales en la tierra de Israel. La inscripción, que data del siglo IX antes de la era común, incluía, y esta es lo clave de esta inscripción, las palabras Beit David. Y Beit puede significar casa, dinastía o incluso templo, ¿sí? Pero en este contexto, casa o dinastía de David. Y el texto dice así, de acuerdo a las líneas: y cortó, mi padre se levantó
contra él y luchó. Obviamente lo que hay entre corchetes son textos que fueron adicionados por los estudiosos. Y mi padre se rindió, como ven el texto está escrito en primera persona, fue con sus antepasados y ahora el rey de Israel entró en la tierra de mi padre. Pero entonces Hadad, se refiere al dios Hadad, me hizo rey y Hadad marchó delante de mí. Y así que fui hacia el frente de los 7 de mi reinado y maté a 70 reyes que habían enjaezado miles de carros y miles de caballos. Y yo maté a Joram, hijo de Ahab, el rey de Israel, y yo maté a Caiau, hijo de Joram, rey de la casa de David. Precisamente aquí, lo que ustedes ven aquí remarcado, y entre paréntesis, esta inscripción de las más importantes en la historia de la arqueología de la tierra de Israel, se encuentra el original en exhibición en el Museo de Israel. Y yo llevé sus ciudades en ruinas y convertí su tierra en desolación, otros, y entonces me hice rey, condujeron sobre Israel y entonces comencé asedio contra. Como ven, es una inscripción muy fragmentada, pero de todas maneras muy importante. La importancia de esta inscripción ha sido decisiva para argumentar en favor de la historicidad de David. Esta inscripción probaría, pues, que ya para el siglo IX antes de la era común, cerca de un siglo después del inicio del reinado de David, como dije, generalmente se considera que el reinado de David comienza alrededor del comienzo del siglo X, ya era conocido el hecho de que la dinastía gobernante en Judá había sido establecida por este rey. Por eso se la llama de la casa de David. Significa que David era el padre de la casa o de la dinastía. Por otra parte, es de señalar que la versión de la inscripción de acuerdo a la cual el rey arameo, con toda probabilidad, el rey Hazael de Siria, había matado a los reyes de Israel y Judá, recuerda la tradición presente en la Biblia hebrea sobre el asesinato de ambos reyes. Pero a diferencia de la versión arqueológica, según la versión bíblica, los asesinatos habrían sido cometidos por Jehú, el usurpador del trono de la casa de Omri. En este caso, entonces, tendríamos dos versiones alternativas para un mismo hecho histórico, arrogándose cada uno de estos reyes la acción con fines propagandísticos. Yo les traje aquí el texto, que ustedes lo pueden leer con cuidado del texto de Reyes, de 2 Reyes 9, lo pueden leer tranquilos y cuando comparen la versión que vemos en la estela de Tel Dan con la de esta, en realidad lo que tenemos es dos versiones de un mismo evento. Es en este contexto de la polémica académica sobre la historicidad de David y su reino que adquieren una importancia singular las excavaciones llevadas a cabo por Joseph Garfinkel, Sar Ganor y Michael Hassel en Khirbet Keyafa, unas ruinas ubicadas a unos 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Jerusalén, en el límite del valle de La. Lo que yo trato también aquí es de, por un lado, darles a conocer algunos de los descubrimientos arqueológicos importantes de los últimos años que tienen que ver con la arqueología en general de la época bíblica, pero específicamente para iluminar sobre David. Y ahora van a ver de qué manera indirectamente las excavaciones en Khirbet Keyafa también tienen relevancia para la cuestión sobre la historicidad de David. Estas ruinas fueron identificadas como la ciudad de Sha'araim, bíblica, que nosotros la encontramos mencionado en el libro de Josué 15 y en 1 Samuel 17. Cerca del 20% de la ciudad antigua fue excavada entre 2007 y 2013. Los hallazgos indican que allí se erigía una ciudad fortificada, bien planificada. Los restos arqueológicos fueron datados para finales del siglo XI y principios del siglo X, y ahora van a ver de qué manera fue datado. Aquí hay una reconstrucción sugerida de Khirbet Keyafa, y como dije, el nombre bíblico sería Sha'araim, y se habría debido al hecho de que la ciudad habría tenido 2 puertas de entrada. ¿Y qué significa puertas de entrada? Aquí tienen una imagen de la puerta. Cada una de las puertas tenía 4 celdas, 2 celdas de cada lado, y aquí ven que estaba colocado frente al valle de La, por cierto, una muy linda zona de Israel.
Además del resto de puertas y edificios, en este sitio se encontraron artefactos arqueológicos de variado tenor, como ser vasijas de almacenamiento, artefactos de metal, incluyendo restos de armas, espadas, hacha, puntas de flecha y huesos de aceitunas datados por el carbono 14 para el siglo X antes de nuestra era. Y precisamente algo que les parece algo tan banal como huesos de aceituna, fueron la clave para la datación del sitio, porque en este caso para poder datarlo se necesita, para el uso del carbono 14 necesitamos material orgánico, y en este caso tenemos el resto de esos huesos de aceitunas que prueban que el lugar estuvo activo hace 3.000 años, precisamente la época que se considera generalmente como la época del rey David. Un hallazgo excepcional fue también el de una inscripción en un fragmento de cerámica. El texto presenta 5 líneas con 70 caracteres. La escritura es de tipo arcaico y según la tradición cananea. La lengua sería hebreo, porque también no queda muy en claro cuál sería la lengua, y se pudieron descifrar algunas palabras como ser rey, esclavo, las palabras no hagas, es decir, sería un texto donde hay una orden o alguien emite una orden. La presencia de este escrito sugiere la existencia de una organización burocrática significativa. ¿Se acuerdan que esa es la misma manera que vimos en el caso de esa pequeña inscripción en Acadio, cuando hablamos de la ciudad de Jerusalén, y dijimos que eso probaría que el lugar estuvo activo a pesar de que no tenemos ninguna prueba arqueológica? El hecho que se encuentre un escrito prueba que alguien lo escribió, que alguien lo iba a leer, y detrás de un escriba obviamente no es una iniciativa privada, personal, sino que tiene que ver con un sistema burocrático, y eso ya implica que estamos frente a una organización probablemente que se encuentra financiado y sostenido por un poder central. Es decir, quiero que vean cómo los arqueólogos a partir de los hallazgos van construyendo su tesis. Después de comparar los hallazgos en Hirbet Keyafa con el de otros en ciudades cananeas, como en Gezer y Lachish, y filisteas, Ecrón, Ashdod y Ashkelón, o de asentamientos de ocupación pequeños en la región montañosa de Judea de los siglos XII al siglo XI antes de nuestra era, la conclusión de los excavadores fue la siguiente. De ahí que la ruina de Hirbet Keyafa marca el surgimiento de una nueva era en la historia de la tierra de Israel, dado que los sitios donde se encuentran por primera vez las características que aparecen en la ruina de Hirbet Keyafa son localidades claras del reino de Judá, y no hay escapatoria de la conclusión de que Hirbet Keyafa también pertenece al reino de Judá. Y esto ellos lo dicen porque no todos los arqueólogos están de acuerdo con esta posibilidad. Algunos creen que probablemente el origen de la ciudad es cananea, otros creen que la ciudad haya sido filistea. Por ejemplo, una de las pruebas que utilizan los arqueólogos para afirmar que no es una ciudad filistea es el hecho que en la ciudad de Filistea siempre se encuentran restos de osamentas de cerdos, porque era una comida que le gustaba mucho a los filisteos, y los filisteos eran pueblos del mar que habían llegado del Mediterráneo, es decir, de las costas de las islas griegas, mientras que en Hirbet Keyafa no se encuentran restos de cerdo, como tampoco en ninguna de las poblaciones de Judá que están atribuidas precisamente al comienzo de la población de los israelitas. Es decir, que en este caso tenemos que el hallazgo arqueológico puede también distinguir la atribución a etnias diferentes. La datación del sitio a principios del siglo X antes de nuestra era asocia Hirbet Keyafa con el comienzo del reinado de Judá, y dado que las fechas caen en el primer tercio del siglo X ante la era común, y eso gracias a los huesos de aceituna, son realmente los días del rey David. Eso significa entonces, ¿qué se esconde detrás de esta polémica? Que en realidad, mientras que Israel Finkelstein, ese gran profesor de la Universidad de Tel Aviv, afirma que si existió el rey David, como por lo menos lo prueba la inscripción de Tel Dan, debe haber sido simplemente un sheikh o simplemente un reyesuelo con una ciudad muy pequeña, como habría sido Jerusalén en el siglo X. Los hallazgos se han
por un lado las de Elat Mazar con el Palacio de David, y por el otro lado de Hirbet Kayafa por el profesor Joseph Garfinkel, el director del Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ellos muestran precisamente una línea que nosotros la podemos llamar maximalista, en donde creen que la arqueología sirve para probar o corroborar que el reino de Judá sí era un reino importante, y que de ahí podemos entender que lo que se encuentra detrás de la historia del rey David probablemente sea ecos de un rey histórico y de un reino importante, a diferencia de cómo es interpretado por la escuela de la Universidad de Tel Aviv. En suma, entonces, tanto la inscripción de Tel Dan, como así también los restos arqueológicos en la ciudad de Jerusalén y en Hirbet Kayafa, llevarían a concluir que el rey David y su reinado no habrían sido el fruto de la imaginación de escribas judaítas antiguos para engrandecer a la casa gobernante de Judá, que es como argumentan los minimalistas, sino antes bien un hecho histórico probablemente cierto, que es la argumentación de los maximalistas. Y como yo dije, nosotros en la clase 5 de nuestro seminario habremos de dedicar más tiempo a esta polémica tan esencial hoy en la arqueología moderna entre la escuela maximalista y la escuela minimalista. Sin embargo, eso no significa que los relatos sobre esta figura, como su victoria sobre el gigante filisteo Goliat, los amores con Betsabé o la autoría de los salmos, hayan ocurrido necesariamente en la realidad fáctica. Es decir, quiero que ahora que entiendan, digamos que es cierto lo que afirman los arqueólogos, y digamos que realmente haya existido un rey David, y que realmente la ciudad de Jerusalén haya sido más importante de lo que creen precisamente los minimalistas, y que realmente era la capital de un reino que no era simplemente un territorio muy pequeño, sino realmente algo más extenso, como lo probaría la existencia de Hirbet Kayafa. ¿Eso acaso probaría que las historias que tenemos de David y Goliat, o los amores de Betsabé, o el hecho que la tradición le atribuye a los salmos a David, en ese caso realmente también sea histórico? Con toda probabilidad, estas tradiciones habrían sido elaboradas a lo largo de los siglos como resultado del crecimiento de la leyenda de este personaje. ¿Se acuerdan que nosotros planteamos en el primero de las clases que tenemos que ver los textos bíblicos como si fuera un tel arqueológico? Y en ese sentido, entonces, de la misma manera que en un tel arqueológico la capa superior es la más moderna, y a medida que nos internamos, nosotros vamos avanzando en la historia, descendiendo en la historia para llegar a las capas más antiguas, también los textos bíblicos tienen que ser vistos de esa manera. Es decir, que tenemos distintas capas redaccionales que debajo probablemente tengan en el corazón un eco de un personaje o de un evento histórico, como lo vimos en la primera clase, pero eso no significa que el resto de las capas todos reflejen o tengan el mismo valor histórico. Y a fin de probar este elemento, en la última parte de la clase de hoy, que va a ser también el fin del día de trabajo tan intenso del día de hoy, quiero elaborar en esta parte 4 la figura del rey David de la historia del mito. Y quiero tomar un ejemplo para que vean cómo se va construyendo el mito. La figura de David en la Biblia hebrea presenta ya rasgos legendarios multifacéticos, al ser representado como un guerrero, un rey, el iniciador de una dinastía, un músico, un hombre piadoso, un adúltero. Es decir, nosotros vemos claramente que la figura de David es una figura enormemente compleja, que tiene distintas facetas. Durante el judaísmo intertestamentario, y aquí me refiero al periodo que es el tema de mi especialidad, que va desde el siglo VI antes de nuestra era hasta finales del siglo I, comienzo del siglo II de nuestra era, lo que llamamos en general la época del Segundo Templo, y precisamente sobre este tema acabo muy recientemente de publicar mi último libro por el Colegio de México sobre el antiguo Israel, sobre historias mínimas del antiguo Israel, que precisamente tiene como propósito tratar esta época. La figura de David siguió sufriendo desarrollos y mutaciones
hasta el punto de transformarse en uno de los personajes más célebres de la cultura occidental. A continuación exploraremos uno de estos desarrollos exegéticos con el propósito final de entender la manera en que la tradición operó transformando la historia en mito. Es decir, quiero tomar a nivel micrográfico un tema y quiero mostrarles cómo se va construyendo la leyenda. David es representado en la Biblia hebrea como un gran guerrero, con victorias militares notables sobre los filisteos, los jebusitas y contra los pueblos de Moab, Aram y Edom, entre otros. Pero sin lugar a dudas, el triunfo más espectacular de todo fue su triunfo sobre Goliat, cuando siendo un joven armado solo con una honda y una piedra, logró abatir a este soldado filisteo de gran altura, de 6 codos, según la versión masorética, es decir, casi 2 metros, que vestía una coraza de 5.000 ciclos, es decir, unos 80 kilos, rematando esta hazaña con su decapitación. Y no hay ninguna duda, estamos frente a una de las escenas icónicas más famosas también en la historia del arte. Desde siempre, esta hazaña llevada a cabo por David contra el gigante Goliat, y este calificativo fue introducido por Lutero en la historia de la tradición, fue vista como el símbolo emblemático de su condición de elegido de Dios. Sin embargo, el testimonio presente en uno de los apéndices que aparecen al final del libro de 2 Samuel, en donde se relatan las hazañas de los israelitas contra los filisteos, parecería poner en duda la historicidad de esta hazaña cuando dice, y fíjense lo que dice ahora el libro de 2 Samuel, hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Yair de Belén, mató a Goliat de Gat. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. 2 Samuel 21:19. Según esta tradición, entonces, un guerrero desconocido llamado el Hanán, hijo de Yair, y no David, es el que habría realizado la hazaña de matar a Goliat. Según algunos suponen, probablemente con toda razón, esta tradición original de carácter marginal habría sido la original, que con el tiempo habría sido atribuida a David por medio de un sofisticado trabajo editorial para engrandecer su gloria. Es decir, que quiero que vean que aquí vemos y podemos identificar el mismo mecanismo que vimos en la primera clase cuando el canto probablemente original atribuido a Miriam, a María, la hermana de Moisés, fue atribuido finalmente a Moisés, y se lo conoce hoy el canto del mar como el canto de Moisés. Este proceso de embellecimiento que habría sufrido la figura de David ya en la misma época bíblica, como parte del intento consciente por parte de los círculos palaciegos judaítas, probablemente en la época del rey Josías, en la segunda mitad del siglo VII antes de nuestra era, de transformar al padre de la dinastía en un héroe excepcional, ya no fue entendido en la época persa. Es decir, lo que quiero que vean que el proceso de ir transformando una figura que probablemente haya existido, como la figura de David, en el personaje legendario que nosotros conocemos y que el resultado de la Biblia hebrea ya comenzó en un estadio muy antiguo de la tradición, ya precisamente en la mismísima época bíblica. Pero ¿qué sucedió cuando llegamos a la época persa? Por ello, ante tan grave contradicción, porque ahora tenemos 2 textos, una versión que es que David mató a Goliat y otro tenemos una versión muy marginal que habla del Hanán, que no sabemos quién era, mató a Goliat. Entonces, ante tan grave contradicción entre ambas versiones sobre la identidad del autor de la eliminación de Goliat, el autor del libro de Crónicas, que es un libro historiográfico de la Biblia hebrea, en la época persa, alrededor del siglo IV antes de la era común, se vio obligado a solucionar este problema afirmando que el Hanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el de Gat. Es decir, como ven claramente, el piadoso autor bíblico, frente a esta contradicción, trató de solucionar el problema y dijo no, David mató a Goliat y el Hanán mató al hermano de Goliat, obviamente con el único propósito de solucionar esa contradicción, porque obviamente él no entendía qué es lo que había sucedido en la historia del texto. Con el pasar de los siglos, esta victoria milagrosa de David se transformó en paradigmática, transformándose en el símbolo mismo de su destreza guerrera. Así, cuando todos piensan en David, piensan precisamente en el gran triunfo de él sobre Goliat. Una prueba en este sentido es la manera en que David es presentado por el sabio jerosolimitano Jesús, hijo de Sirá,
primer tercio del siglo II antes de nuestra era, en su obra sapiencial conocida como el Eclesiástico o el Sirácida, en la sección dedicada al elogio de los antepasados. Y fíjense qué cuenta sobre David. Como grasa puesta aparte en el sacrificio de comunión, así David de entre los hijos de Israel. Con leones jugó cual con cabritos, con osos como con corderos. ¿No mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, blandiendo en la mano la piedra de la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Pues invocó al Señor Altísimo, que a su diestra dio vigor para aniquilar a un potente guerrero y realzar el cuerno de su pueblo. Eclesiástico 47. Según esta nueva versión de los acontecimientos, el triunfo de David no se debió solo a la destreza humana de David para manejar la honda al clavar la piedra en la frente del filisteo, que eso es lo que leemos en 1 Samuel 17:49, sino al hecho de que en respuesta a la invocación de David, Dios le dio la fuerza para hacerlo. El Sirácida dice, pues invocó al Señor Altísimo, que a su diestra dio vigor para aniquilar a un potente guerrero. Significa que el texto presupone que David le pidió ayuda a Dios y Dios le dio fuerza para que mate a Goliat. La leyenda sobre la victoria de David sobre Goliat siguió desarrollándose aún más, como las testiguo en la composición apócrifa conocida como Antigüedades Bíblicas o el Pseudofilón, conocida en versión latina y compuesta probablemente en el siglo I de nuestra era, en donde el triunfo del héroe fue entendido ya como el resultado directo de la ayuda recibida por el ángel Zervigel, el ángel que está encargado de la fuerza. Y fíjense cómo lo describe en el capítulo 61. David lanzó una piedra con su honda y alcanzó al filisteo en la frente. Corrió junto a él y le sacó la espada de la vaina. Y antes de morir, Goliat le dijo, mátame, ya y alégrate. David le replicó, antes de morir, abre los ojos y mira, ¿quién es el que te mata? Levantando los ojos, el filisteo vio al ángel y dijo, no me has matado tú solo, sino el que estaba contigo, cuya apariencia no es como la de un hombre. Y entonces David le cortó la cabeza. Es decir, que aquí vemos que la tradición todo el tiempo sigue aumentando los temas. Primero era la habilidad de David, luego fue la fuerza que tuvo David en el brazo, precisamente como resultado de la solicitud o de la oración de David, y ahora directamente intervino un ángel que junto con David pudo de esa manera matar a Goliat. Finalmente, la proeza de David sirvió también a manera de modelo de emulación a los macabeos para enfrentar al ejército griego en condición de inferioridad. Es decir, por ejemplo, en 1 Macabeos 4 cuenta lo siguiente, y cuando vio, es decir, Judas el Macabeo, aquel poderoso ejército, oró diciendo, bendito sea Salvador de Israel, que quebraste el ímpetu del poderoso guerrero por mano de tu siervo David, y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl y de su escudero. Pon de la misma manera este ejército en manos de tu pueblo Israel y queden corridos de sus fuerzas y de su caballería. Es decir, que el triunfo de David se transformó en paradigmático para cualquier triunfo en donde pocos le ganan a muchos, en donde alguien en un estado claramente de desventaja puede ganar también la batalla. Basta este ejemplo para concluir que la tradición trabajó horas extras para transformar a un reyesuelo de una ciudad pequeña como Jerusalén, según la versión minimalista de Finkelstein, o el gobernante del reino de Judá y fundador de la Casa Real, según la versión maximalista de Garfinkel, embelleciendo y ampliando la probable figura histórica de David desde los inicios mismos de la tradición bíblica en adelante, llevándolo a convertir en uno de los mitos culturales centrales de la cultura occidental judeocristiana. Este desarrollo exegético de la figura de David, y más específicamente su condición de guerrero estelar, llegó a su cumbre más excelsa con el David de Miguel Ángel en el siglo XVI, transformando al adolescente David bíblico, elegido de Dios, en un joven atleta de características monumentales, 4 metros de altura, incluyendo la roca tiene la estatua de David, simbolizando por medio de su desnudez la centralidad de su condición humana. Y de esta manera quiero que vean cómo la figura de David va creciendo a lo largo de los siglos, desde la época bíblica hasta la época moderna. Bueno, con esto terminé entonces también esta segunda clase y ahora entonces podemos nuevamente abrir un espacio para
preguntas o comentarios. Entiendo que los restos de escritura acadia, Alberto Quintana pregunta, en Jerusalén son resultado del comercio, ¿no es así? En realidad nosotros no lo sabemos. Nosotros no podemos saber cómo llegó ese resto de escritura. Puede ser, como vieron, es un fragmento muy, muy pequeño, así que poco podemos saber sobre cuál era el contexto, pero lo que sí prueba que hubo una actividad de escribas en la ciudad, y siempre tiene que entender que la presencia de escribas significa que hay todo un sistema burocrático. El escriba tiene que aprender la profesión. Obviamente, el escriba no puede dedicar su tiempo para trabajar en los campos, significa que hay un sistema que lo mantienen y que tiene, es precisamente lo que caracteriza a las burocracias, y por lo tanto implica que hay un sistema de gobierno que es el que soporta precisamente esa administración. Es decir, que a pesar de que tenemos en este caso un documento tan pequeño, probablemente sea simplemente el reflejo de una actividad que en una ciudad como Jerusalén, que tantas veces fue destruida, tantas veces fue reconstruida, y por lo tanto el hecho de que no encontremos testimonios arqueológicos no significa que no haya existido en esa época. Por ejemplo, recuerdo haber participado de un evento en donde el profesor Amnon Mentor, uno de los grandes profesores de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Premio de Israel, dijo, si no existiera, por ejemplo, las cartas de Tel el Amarna del siglo XIV, nunca podríamos haber afirmado que Jerusalén existió en el siglo XIV porque no tenemos ningún testimonio arqueológico de esa época. Pero como lo tenemos precisamente en las cartas, significa que existió la ciudad de Jerusalén, significa, pero que hasta ahora en los hallazgos arqueológicos no se ha encontrado la presencia de esa capa que refleje la existencia fáctica de esa ciudad. Luego José Miguel Pérez Santana me pregunta o comenta, a la luz de lo explicado con el caso de David, por ejemplo, ¿qué le interesa más a un investigador? ¿El David supuestamente histórico? ¿El David interpretado por este, por aquel? ¿El David de Miguel Ángel o todos? En realidad, todos son fascinantes. Lo que yo traté simplemente como un ejercicio intelectual es que vieran cómo nosotros podemos ir construyendo esa figura que nosotros llamamos David. Obviamente todos nosotros tenemos una idea de David que es el resultado de siglos de exégesis. Y por eso lo imaginamos a David como conquistador, y a David como héroe, y a David como asesino, y a David como músico, y a David como salmista. Pero nosotros somos el resultado de los éxitos de la tradición, que pudieron precisamente conjugar todos estos David en la figura tan compleja, tan polifacética que nos presentan las escrituras y la tradición. Pero en realidad lo que he tratado de mostrar es que nosotros podemos ir reubicando estas tradiciones a lo largo del tiempo, que es precisamente uno de los ejes centrales de la aproximación histórica, en donde tratamos de encontrar cuál es la tradición más antigua, que precisamente tenga que ver con ese rey antiguo, por lo menos como aparece mencionado en el texto más antiguo que tenemos sobre el David histórico, que es la inscripción de Teldán, y luego podemos ir entendiendo de qué manera la tradición fue desarrollando la compleja figura del rey David, y una prueba fue, como lo mostré, que una tradición que probablemente sea la más original, la del Hanán matando a Goliat, se transforma luego en David matando a Goliat, pero cuando lo mata a Goliat, ya vemos que la tradición lo presenta como un verdadero gigante de dimensiones muy grandes, y en ese caso claramente es para ponderar las cualidades de David como héroe. Y a partir de ahí podemos seguir el estudio de la exégesis, cómo se va desarrollando la figura de David, y en lo personal, precisamente la hermenéutica
es uno de los campos que más me atrae. Espero que ahora puedan tomarse un tiempo para, si quieren, van a poder estar, el material va a estar a disposición de ellos, ¿no? Sí, el vídeo se está grabando y se va a subir al canal de YouTube de la Casa de Colón. Ok, significa que ustedes, aquellos que participaron de la clase y quieren volver a ver la clase, volver a leer con tiempo los textos, pueden detener la grabación cuando ustedes quieran, porque obviamente son muchos materiales, es muchísima información y obviamente lleva mucho tiempo realmente asimilar tanta información, pero ustedes pueden tomarse el tiempo que quieran. Y nos encontraremos en el día de mañana, donde, como ya les anuncié, ya vamos a cambiar ahora de material frente a los materiales del gran pasado de Israel, y tomé dos figuras emblemáticas, la figura del Moisés en el contexto del milagro del mar y la figura de David, dos de los grandes gigantes de la tradición bíblica. En la clase del día de mañana, en el día 2, habremos de tomar otros dos gigantes, en este caso de la civilización occidental, como la figura de Juan Bautista y de Jesús, y en este caso pasaremos a tratar de los materiales del Antiguo Testamento para los cristianos, la Biblia hebrea para los judíos. Trabajaremos el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana en el día de mañana, y de esa manera podremos comparar la manera en que los materiales también fueron tratados desde la fe y la escritura, y desde la historia y la arqueología, y veremos cuáles son los resultados. Así que me despido de todos ustedes, que tengan buenas noches y bendiciones aquí desde Israel. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, cerramos la transmisión. Muchísimas gracias, Esther. Buenas noches. Adiós, Buenas Elena, noches. espero que lo hayan disfrutado. Quería felicitarte y decir que me ha interesado muchísimo todo el seminario. Hasta mañana. Bueno, ok, entonces ahora tienen tareas para el día de mañana. Ok, Vale. buenas noches a todos. Buenas Adiós, noches. Esther, buenas noches. Buenas noches.